Bueno, hola a todos. Hoy voy a presentar un ejemplo práctico en dos partes de lo que es el desarrollo, el análisis y desarrollo de un sistema orientado a objetos. Eh, el sistema va a ser desarrollado para una gallera. Una gallera es el lugar donde se reúnen los personajes que son los galleros, los dueños de los gallos, y realizan enfrentamientos entre estos gallos. Hay muchas reglas que rigen este tipo de enfrentamientos, como por ejemplo que el lugar donde se enfrentan estos gallos se llama gallera o coliseo. Además de esto, este lugar tiene que estar limpio, los gallos deben de ser tratados de una manera adecuada en torno a su cuidado, a su tratamiento, y también deben de ser desparasitados. Eh, También deben de proveer de seguridad a las personas que asisten a este tipo de eventos. Hay dos tipos de eventos en lo que es las galleras, en los eventos normales y los eventos especiales. Los eventos normales como mínimo hay 5 peleas de gallos, y en los eventos especiales hay como mínimo 12 peleas. Cada pelea, el límite máximo es de 12 minutos, de 12 a 15 minutos. Pero cada enfrentamiento puede durar entre de 2 a 12 o 15, es lo que se demore, ya sea por faltas cometidas por el gallo, o que el gallo muera, o que el gallo ya no quiera pelear. Estas son algunas de las razones por las que un oponente le puede ganar al otro. Eh, Además de esto, antes de la pelea se realiza el respectivo pesaje, que es ver si los dos gallos están con el mismo peso para que los dos se puedan enfrentar. Eh, Hay distintos tipos de pesaje, ya que un gallo que tenga 4 libras y 9 onzas no se puede enfrentar a un gallo que sea de mayor peso, ya que tienen que estar equilibrados. Además de esto, ya los propietarios de los gallos tienen que dar una garantía a la casa o a la gallera, como quien dice, que en este caso quien va a coger ese dinero es el propietario. El juez es el que imparte las reglas, es aquel que dictaminará las faltas cometidas por cada uno de los oponentes, y también dictaminará el final de cada enfrentamiento. Eh, esa garantía tiene algunas cosas, como por ejemplo, si uno de los oponentes ya no quiere continuar con la pelea, esa garantía se la dan al oponente opuesto. Pero si los dos desisten de la pelea, la garantía ya queda para el propietario. Además de esto, hay una apuesta entre los dos. Es una apuesta fijada entre las dos personas dueñas de los gallos. Bueno, estas son las principales reglas que rigen lo que son las actividades en una gallera. A continuación vamos a estar siguiendo las fases de el análisis y diseño del desarrollo orientado a objetos. Bueno, la primera fase es la planificación. ¿Qué se hace en la planificación? Debemos obtener el valor comercial de este nuevo sistema. ¿Mediante qué? Mediante identificando el valor comercial del sistema para la organización. En este caso la organización es la gallera. Recepción de la solicitud del sistema. ¿Cuál es la solicitud del sistema? ¿Qué nos pide que tiene que hacer el sistema? El sistema debe controlar las actividades que se llevan a cabo en una gallera. Eh, Necesidades comerciales. ¿Cuáles son las necesidades comerciales que tiene la organización por el cual manda a desarrollar este sistema? Bueno, nos hemos fijado en las dos principales, la falta de control de las actividades principales de la gallera, y el desorden de los datos generados en la gallera. También tenemos lo que es el plan del proyecto que se va a llevar a cabo. Eh, en primer lugar, vamos a analizar el sistema actual de la gallera. Para esto nos vamos a dirigir a una gallera que sea muy concurrida. Entonces, una vez ahí vamos a identificar todas las actividades que se realizan en torno a los enfrentamientos, a la forma de tratar, a la forma de cuidar a los gallos, a la forma de prepararlos, y también
el tipo de pesaje o los pesajes que se les hace y los controles que se deben seguir. Luego de esto se identifican las necesidades de la gallera. Como ya dijimos, tiene varias necesidades, pero las principales son la falta de control en las actividades que se realizan en ella y el desorden de los datos generados, ya que no se lleva un control, digamos, de los gallos o de las personas dueñas de los gallos o galleros. Todo eso son necesidades que tiene la gallera. En tercer lugar, tenemos lo que es desarrollar un concepto general del nuevo sistema. ¿Qué es lo que va a hacer el nuevo sistema? El nuevo sistema lo que va a hacer es controlar todas estas actividades que se generan en la gallera. Además de eso, va a recopilar los datos que generan dichas actividades. Por ejemplo, los galleros, se debe guardar los datos personales del gallero, se debe guardar también el número de gallos que dicho gallero tiene. Además de esto, también se deben guardar las características de cada gallo. Estos son algunos de los datos que se deben de guardar. Luego de esto se presenta la propuesta del sistema al patrocinador, que en este caso vendría a ser el ingeniero. En el siguiente paso se desarrolla el diseño de la arquitectura básica del sistema, que a continuación se va a mostrar. Luego de esto se desarrollan los planos del software del nuevo sistema. ¿Qué son los planos del software? Son los diferentes tipos de modelación o diagramación de las actividades que se realizan en la gallera. Esto va en una fase posterior. Luego viene la construcción del sistema, donde ya se va a programar el sistema. Por penúltimo viene lo que es realizar las pruebas necesarias al nuevo sistema. Se deben realizar las pruebas que sean necesarias para que el sistema no falle al momento de estar trabajando con datos reales. Y por último se entrega el sistema. Bueno, continuamos con la elección de la metodología adecuada de desarrollo de sistema. Para este tipo de sistemas, en donde existen entidades, hemos escogido lo que es la metodología orientada a objetos, la cual intenta equilibrar el enfoque entre los procesos que se dan en la empresa o la gallera y los datos que se generan en ella, al incorporar ambos en un modelo unificado, el cual utiliza un lenguaje general, el cual es UML. La metodología elegida es el diseño estructurado. Las metodologías de diseño estructurado adoptan un enfoque formal paso a paso para el ciclo de vida del sistema, que se mueve lógicamente de una fase a la siguiente. Y la categoría escogida del diseño estructurado es el desarrollo en cascadas, la cual avanza de una fase a otra de la misma manera que una cascada. Metodología escogida para el diseño de los planos del software. La metodología elegida es el proceso unificado. ¿Qué es el proceso unificado? El proceso unificado es una metodología específica que establece cuándo y cómo usar las diversas técnicas del lenguaje de modelado unificado para el análisis y diseño orientado a objetos. Entonces, ¿qué es el lenguaje de modelado unificado? El objetivo del UML o el lenguaje de modelado unificado es proporcionar un vocabulario común de términos orientados a objetos y técnicas de diagramación lo suficientemente útiles como para modelar cualquier proyecto de desarrollo de sistemas, desde el análisis hasta su implementación. Las técnicas de diagramación son, por ejemplo, lo que es el diagrama de clases, diagrama de objetos, diagrama de paquete, diagrama de interacción, diagrama de comunicación, entre otros. Luego tenemos lo que es la determinación de los requisitos del nuevo sistema. Hay dos tipos de requisitos, los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales. Los funcionales son aquellos que nos van a ayudar a solucionar o automatizar procesos de la gallera. Y los no funcionales son aquellos que van más orientados a lo que es el rendimiento y el funcionamiento del sistema. Entre los requisitos funcionales que hemos establecido están registrar los datos de las personas inmersas en la gallera, ya sea propietarios, jueces,
Cabe recalcar que no solamente hay un juez, que hay el juez principal y el juez secundario, y en un caso extremo, un juez auxiliar. También los galleros y asistentes a las peleas. También debemos de registrar los datos generales y específicos de los gallos que participan en las peleas o enfrentamientos. También lo que es registrar y presentar el cronograma de peleas y registrar las apuestas y los ganadores de las peleas. Y como requisitos no funcionales tenemos tres, lo que es la usabilidad, el rendimiento y la arquitectura de destino. Lo que es la usabilidad es que el sistema debe ser fácil de manejar para cualquier persona inexperta, como puede ser un administrador, el propietario o algún empleado de la gallera. El rendimiento. Respecto al rendimiento, el sistema debe de registrar transacciones sin demora alguna. Y respecto a la arquitectura de destino, el sistema debe ejecutarse en sistemas operativos de 32 bits y 64 bits. Esos son los requisitos no funcionales que hemos establecido para el sistema. Y aquí ya tenemos una propuesta del sistema ya final. La propuesta del sistema en sí es desarrollar un sistema que permita registrar, almacenar y presentar las actividades y entidades que componen la estructura de una gallera. Esa es la propuesta del sistema. A continuación pasamos con lo que es el proceso empresarial y el modelado funcional. En esta etapa, la información que se recopila mediante las técnicas antes mencionadas se organiza y se presenta en forma de diagramas de casos de uso, en forma de diagramas de actividad y las descripciones de los casos de uso. ¿Cuáles son la información antes recopilada? Son, por ejemplo, lo que dijimos. Ya identificamos las entidades que hay en la gallera. Además de eso, los procesos. Todo esto se unifica y se diagrama ya sea en los casos de uso, en los diagramas de actividad y las descripciones. Primero vamos a reconocer los actores de la gallera. Hay varios actores, entre los cuales tenemos lo que son las personas, que contiene generalizaciones, que son los propietarios, galleros, jueces, jueces suplentes, los auxiliares y los apostadores. Y también tenemos una entidad o actor que es el gallo, que es una entidad secundaria, un actor secundario. Los casos de uso. Entre los casos de uso que hemos identificado, los principales son registrar datos de una persona, actualizar datos de una persona, suspender a la persona. Esto, al momento que yo digo persona, ya como lo dije antes, son los galleros, ya sean los propietarios, los jueces, los apostadores. Al decir suspender persona, estamos diciendo que, por ejemplo, en las galleras hay sanciones, ya sea para las personas que no cumplen con el reglamento interno o el reglamento local de las galleras. Entonces a estas personas se las suspende ya sea temporal o para siempre, que ya no puedan ingresar a la gallera. También hay lo que es registrar gallo de una persona, actualizar los datos del gallo, registrar una pelea de gallos, registrar las apuestas en una pelea de gallos y visualizar el cronograma de peleas en un día. Estos son los casos de usos principales que he reconocido. Ahora vamos con lo que es el diagrama de actividades. El diagrama de actividades en sí lo que hace es mostrarnos el flujo de actividades que se presenta en un caso de uso. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama, el cual es registrar los datos de una persona. Entonces, el diagrama de actividades lo que hace es ir paso a paso, actividad por actividad, enseñándolo lo que va haciendo en ese respectivo caso de uso. Además de eso, este tipo de diagramas es muy utilizado para poder reconocer el flujo del proceso. Los modelos de proceso de negocio, además de esto, describen las diferentes actividades que al combinarse soportan los procesos. Los procesos de negocio aparecen normalmente en todos los departamentos funcionales, como por ejemplo la creación, digamos, el registro de una nueva persona, la actualización
de datos de una persona o el registro de un nuevo gallo, entre otros. El único problema potencial de la construcción de esta clase de modelos o este tipo de modelos de procesos de negocio desde una perspectiva de desarrollo de sistemas orientados a objetos es que tienden a reforzar una mentalidad de descomposición funcional. ¿Cuáles son los elementos de un diagrama de actividad? Los elementos son las acciones y actividades, los objetos, los flujos de control, el nodo inicial, el nodo final, los nodos de decisión, los nodos de unión, entre muchos más. ¿Cuál es el proceso para crear un diagrama de actividades? Primero es elegir el proceso de negocio que se va a modelar. Segundo, identificar las actividades. En tercero, identificar los nodos y los flujos de control. En cuarto, identificar los nodos y los flujos de objetos. Y por último, dibujar el diagrama. Aquí tenemos lo que es el diagrama de actividad de registrar los datos de una persona. Primero la persona o el administrador solicita los datos de la persona. Si ésta está registrada, pasa directamente a presentar un mensaje en el cual le dice al administrador que esa persona ya se encuentra registrada. Pero si no está registrada, el administrador procede a ingresar los datos de esta persona y luego manda a registrarlo en la base de datos local del sistema. Y luego de esto, si el registro es positivo o confirmatorio, se pasa a presentar el mensaje de confirmación y por último se le notifica a la persona que ya se encuentra registrada. Este segundo diagrama es la actualización de datos de la persona. El administrador como primer paso solicita los datos a la persona. Si ésta se encuentra registrada, ingresa los nuevos datos y manda a actualizarlos. Luego de esto presenta el mensaje de confirmación. Si no está registrada, él primeramente le pregunta a la persona si desea registrarse en el sistema. Luego de esto la persona le va a indicar su decisión y el administrador procede a registrar los datos. Luego de esto ya presenta lo que es el mensaje de confirmación y lo notifica a la persona que ya se encuentra registrada en este caso. Luego tenemos lo que es el registro de un gallo, de un gallero, valga la redundancia. Como primera actividad, solicita los datos personales de la persona o gallero. Luego de esto, si está registrado, solicita los datos del gallo o las características entre los cuales se encuentra la edad, el peso, el color, el tamaño de la espuela, ya que el tamaño de la espuela hay una regla que dice que no puede sobrepasar los 6 centímetros, que como mínimo debe tener 5 centímetros, pero tampoco no puede sobrepasar los 6 centímetros, si no, no podrá concursar en los enfrentamientos. Luego de que le solicita los datos del gallo, pasa a enviar una petición de consulta al sistema para ver si se encuentra registrado. Si se encuentra registrado, el sistema le envía un mensaje de confirmación de que ese gallo ya se encuentra registrado en el sistema. Pero si no, este viene y registra los datos en el sistema. Ahora, si la persona no se encuentra registrada en el sistema, el administrador pasa a registrar los datos de la persona. Entonces ahí viene y se repite este proceso de solicitar los datos del gallo y si está registrada, envía un mensaje de confirmación, pero si no, registra los datos del gallo. Y el otro diagrama de actividad es lo que es el registro de un gallo en una pelea. Como primera actividad que se realiza es solicitar los datos de la persona para comprobar que se encuentra registrada en el sistema. Si esta está registrada, pasa a solicitar los datos del gallo que va a poner en ese enfrentamiento. Entonces, inmediatamente después de solicitar los datos del gallo, manda a consultar si este ya se encuentra registrado. Y si se encuentra registrado, manda a registrar los datos del enfrentamiento, como son el monto de garantía y el monto de la apuesta con el otro concursante.
En cambio, si la persona no se encuentra registrada, el administrador solicitará los datos para registrarlo. Luego de que lo registra, le va a solicitar los datos del gallo. Y por último, va a registrar el gallo. Luego de esto, pasa a registrar los datos del enfrentamiento como última actividad que realiza. Estos son los 4 diagramas de actividad principales del sistema. Ahora vamos a pasar con lo que son los diagramas de casos de uso. Aquí tenemos el diagrama principal de casos de uso del sistema, en donde tenemos todos nuestros casos de uso y tenemos los dos actores principales que intervienen, como es el administrador y la persona. Y la persona puede ser un juez, así como dije, un juez, un gallero, puede ser un apostador, puede ser un juez auxiliar, pero yo lo tomo como una sola entidad, ya que lo que es gallero, juez, apostador, eso vendría a ser una generalización de la entidad persona. Aquí está lo que es el diagrama general de casos de uso. Ahora vamos a continuar con la descripción. Con la descripción de los casos de uso. Para esto nos vamos a nuestro archivo, en donde tenemos la descripción de cada caso de uso. Como primer caso de uso tenemos registrar datos de una persona. Los actores que intervienen, el administrador, que es el iniciador, y la persona. ¿Cuál es el propósito? El registro de los datos de una persona de la organización. ¿Qué va a hacer este caso? ¿Qué hace este caso de uso? Bueno, el resumen del caso de uso es el siguiente. El administrador solicita los datos de la persona que se va a registrar. La persona entrega sus datos personales. A continuación, el administrador verifica que la persona no se encuentre registrada en la base de datos. Luego de esto, procede a registrar a la persona. Si el usuario se encuentra registrado, el administrador ya no lo va a registrar. Este tipo de caso de uso es primario y esencial. Ahora vamos con el curso normal de los eventos, tanto para la acción que hacen los actores como la respuesta del sistema. Como primer paso tenemos, el administrador solicita los datos personales a la persona que va a registrar. Como segundo paso tenemos, el administrador recepta los datos de la persona y procede a registrarlos en la base de datos. La respuesta del sistema va a hacer que verifica mediante la cédula si la persona se encuentra registrada en la base de datos. Luego de esto procede a registrar los datos y envía un mensaje de confirmación al formulario de registro. Luego de esto el usuario formatea el formulario de actualización y confirma la operación a la persona. Bueno, al decir formatea el formulario de actualización quiere decir que se limpia el formulario para una nueva transacción. Y los cursos alternos, en la línea 2 o en el paso 2, si los campos de texto no se han completado en su totalidad, el sistema no permitirá llevar a cabo el registro. Y en el paso 3, si el usuario se encuentra registrado, el sistema devolverá un mensaje el cual dirá que esa persona ya se encuentra registrada en el sistema. Luego de esto tenemos la clase que interviene en este caso de uso, la cual es una sola, que es nuestra clase persona, la cual está compuesta por los atributos la cédula, el nombre, apellidos, edad, dirección, teléfono, género, el tipo de persona y el sueldo. Este tipo de persona es el que nos va a permitir diferenciar lo que es el administrador, el propietario, el apostador, el gallero, el juez. Como métodos y operaciones tenemos un constructor de nuestra clase. También tenemos un segundo constructor con parámetros de entrada que van a ir lo que es los atributos. También tenemos lo que es un método, el cual es registrar persona, que tiene como parámetro de entrada un objeto de la clase persona, el cual va a contener los datos de la persona que se va a registrar. Y como parámetro de salida tiene un tipo de dato booleano, el cual nos va a permitir saber si la persona ha sido registrada. También tenemos lo que es actualizar datos, suspender a la persona mediante el número de cédula. Este método se lleva a cabo.
También tenemos el listado o lista del tipo de persona. Aquí, por ejemplo, va a ingresar como parámetro de entrada un entero, el cual nos va a permitir saber dentro del método qué tipo de persona vamos a buscar, la lista de qué tipo de personas vamos a buscar. Y por último tenemos la información personal de una persona. Esta va a ser mediante un parámetro de entrada de tipo cadena, que va a ser la cédula. Bueno, también tenemos lo que son las clases, métodos, propiedades y validaciones más detalladamente. La clase que interviene o la clase candidata es nuestra clase personas. Las operaciones o procesos son dos: registrar persona e información de persona. El retorno de cada uno: el retorno de registrar persona es booleano y el retorno de la información de la persona es un objeto de la clase persona. Y la interacción con el objeto va a ser el driver ODBC con la tabla personas de nuestra base de datos, que va a estar en el motor PostgreSQL. Y la interacción con el objeto del método o operación información persona va a ser lo mismo, el driver ODBC con nuestra tabla personas. Y como validaciones de datos de entrada tenemos lo que es una validación, la cual tiene como objetivo validar los datos que ingresa el administrador, como nombres, apellidos, edad, cédula y, en el caso de los jueces, el sueldo. Bueno, este ha sido el primer caso de uso, que es registrar persona, los datos de una persona. Luego esto tenemos los otros casos de uso que presentamos en las diapositivas, las cuales están compuestas por el mismo tipo de metodología. Este lo podemos ver en la descripción del video. Para esto vamos a continuar con nuestra siguiente parte, lo cual va a ser el modelado estructural. Al referirnos al modelado estructural, es una forma de representar los objetos que se usan y se crean mediante un sistema de negocios. Ilustra personas, lugares o cosas sobre las cuales se captura información y cómo están relacionados el uno con el otro. Además de esto, el objetivo del analista es descubrir los objetos claves contenidos en el dominio del problema para construir un modelo estructural. ¿Cuáles son los elementos básicos de los modelos estructurales? Los elementos básicos son las clases, los atributos, las operaciones y las relaciones. En nuestro sistema para el control de la gallera tenemos 4 clases, las cuales son la clase persona, la clase gallo, la clase enfrentamiento y la clase apuesta. Los atributos de cada una de estas clases son los siguientes. En nuestra clase persona, así como dijimos anteriormente, va a estar compuesta por los atributos: la cédula, los nombres, los apellidos, la edad, la dirección, el teléfono, el género, el tipo de persona y el sueldo, en caso de los jueces. Para nuestra clase gallos va a estar compuesta por un código que va a identificar cada gallo, el cual va a estar estructurado mediante el número del cédula del dueño más una numeración. Luego tenemos el código de la persona, que en este caso es la cédula. Tenemos también el nombre del gallo o el alias del gallo, el tamaño de la espuela, el color del gallo, el peso y la edad. Luego tenemos nuestros atributos de nuestra clase enfrentamiento, los cuales va a estar compuesto por el código del enfrentamiento, el cual nos va a permitir identificar uno de otro. También tenemos lo que es la fecha del enfrentamiento, la hora, el tiempo establecido, la duración del enfrentamiento, el código del gallo 1, el número asignado al gallo 1. Luego esto tenemos el código del gallo 2 y el número asignado a este gallo. Luego tenemos el código del juez principal y el código del juez secundario o suplente. También tenemos lo que es el resultado, el depósito de la garantía y el monto de la caja, que viene a ser la apuesta que hubo entre estas dos personas. Y por último tenemos los atributos de nuestra clase apuesta, las cuales va a estar compuesta por los códigos de los dos apostadores,
va a estar compuesto por el monto de la apuesta, va a estar compuesto por el código del enfrentamiento o el código de la pelea en el cual se está apostando y también por los códigos de los gallos que se van a enfrentar. Las operaciones. Para nuestra tabla personas, así como anteriormente dijimos, hay lo que es dos constructores, hay un método de registrar persona, hay uno de actualizar, de suspender, también hay uno para la lista de las personas y uno para la información personal de una persona. Luego tenemos las operaciones de nuestra clase de gallos, la cual también está compuesta por dos constructores, por un método de registrar el gallo, actualizar los datos del gallo, eliminar el gallo. En esta parte que digo eliminar el gallo, ya sea es por incapacidad temporal o incapacidad ya para siempre o es porque el gallo haya muerto en una de estas peleas. Y también tenemos lo que es la información de cada gallo. También tenemos lo que es las operaciones de nuestra clase enfrentamiento, que está compuesta así mismo por dos constructores, por un método que nos va a presentar la lista de enfrentamientos de una fecha. También tenemos un método para registrar el enfrentamiento, otro método para la información de cada enfrentamiento y por último tenemos una que es opcional pero se puede llegar a utilizar, que es para actualizar un enfrentamiento. Esta nos va a servir cuando vayamos a dar el gallo ganador y quién ganó la apuesta. Y por último tenemos las operaciones de nuestra clase apuesta, que va a estar compuesta por dos constructores y un método de registrar apuesta y la lista de las apuestas. Ahora vamos con lo que es nuestro diagrama de clases. Este diagrama de clases en sí es un diagrama, viene a ser también un diagrama de objetos. ¿De qué se diferencia un diagrama de clases con uno de objetos? En que el diagrama de objetos posee los datos de cada atributo. En eso se diferencia. Entonces aquí se podrán dar cuenta que los atributos poseen datos. La razón de esto es que en la herramienta que yo he modelado este diagrama, que es Visual Paradise, al momento de que yo creé en primera instancia el diagrama de clases y luego creé mi diagrama de objetos ya con los datos, los dos diagramas se actualizaron, como quien dice, y entonces los dos ya contienen esos datos que yo puse en mi diagrama de objetos. Esa es la razón. Bueno, y aquí tenemos el diagrama de clases, el cual está compuesta por nuestras 4 clases, por sus métodos y atributos de cada clase y por sus relaciones. Por ejemplo, tenemos que entre gallos y enfrentamientos hay una relación de dependencia, ya que la tabla de enfrentamientos depende de nuestra tabla gallos. También tenemos una relación entre la clase gallo y la clase persona, es una relación de asociación, ya que una persona puede tener varios gallos, pero un gallo solamente puede pertenecer a una sola persona. Luego tenemos una relación entre la tabla apuesta y la tabla personas, ya que una persona puede realizar varias apuestas, pero una apuesta puede ser realizada solamente por una persona. Y por último tenemos también una relación entre la tabla personas y enfrentamiento. Esto es para lo que es el juez, los jueces, para relacionar lo que es los jueces que van a intervenir ahí en ese enfrentamiento. El cual tenemos que un juez puede dictar orden en varios enfrentamientos, pero un enfrentamiento solo puede tener por pelea o por enfrentamiento un solo juez. Si el juez principal no acude o no está dispuesto, ahí va a intervenir el juez secundario o suplente. Y por último tenemos una relación de agregación entre la clase apuestas y la clase enfrentamientos, la cual nos dice que un enfrentamiento puede tener varias apuestas, pero una apuesta solamente se puede hacer en un enfrentamiento en sí. Bueno, este es lo que es nuestro diagramas de clases. A continuación vamos con lo que es el modelado del comportamiento, el cual también tenemos varios diagramas.
Los modelos de comportamiento describen los aspectos internos dinámicos de un sistema de información que admite los procesos de negocios en una organización. Durante el análisis, los modelos de comportamiento describen cuál es la lógica interna de los procesos sin especificar cómo estos deben ser implementados. Hay tres tipos de vistas: las funcionales, estructurales y de comportamiento. Ya vimos lo que es la funcional, la estructural y ahorita vamos a ver la de comportamiento. En los diseños orientados a objetos, las cuales respaldan un enfoque centrado en la arquitectura para desarrollar sistemas de información. Hay dos tipos de modelos de comportamiento: el diagrama de interacción y las máquinas de estado de comportamiento. También hay otros como lo que son los diagramas de comunicación, los diagramas de secuencia, que son en los que nos vamos a enfocar. Durante el análisis, los analistas utilizan modelos de comportamiento para capturar una comprensión básica de los aspectos dinámicos del proceso de negocio subyacente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de modelos conductuales? Los enfoques orientados a objetos permiten a un analista minimizar la brecha semántica entre el conjunto de objetos del mundo real y el modelo evolutivo orientado a objetos del dominio del problema. A continuación vamos a presentar los cuatro diagramas principales de secuencia. Antes de eso vamos a ver lo que son los elementos de un diagrama de secuencia, que son los elementos principales son un actor, objeto y mensaje. Aquí tenemos el primer diagrama de secuencia, que es para indicar el registro de los datos de una persona, en el cual interviene dos actores o objetos, que son la persona y el administrador. Estos son nuestros dos actores que intervienen, y como objetos intervienen lo que es el objeto persona y el objeto con el que vamos a interactuar con el sistema. Aquí están los pasos que se dan entre cada uno y están numerados. Es muy fácil de entender. Este es lo que es el registrar datos de una persona. A continuación viene lo que es actualizar los datos de la persona. También interviene lo que es la persona, como actores, la persona, el administrador y nuestros dos objetos. Y ahí están los pasos que siguen para llevar a cabo esta actividad o este tipo de proceso o comportamiento que se da. Luego tenemos lo que es registrar datos de un gallo, de un gallero o de una persona, como quien dice. Cabe recalcar que un juez principal o secundario no puede registrar un gallo ni tampoco puede hacer apuesta, ya que se estaría tomando como un acto de parcialidad y podría ser sancionado. Aquí viene lo que son las sanciones si se lo descubre: la sanción temporal o la sanción para siempre. Y por último tenemos lo que es registrar una pelea, en el cual interviene dos actores, nuestro actor persona y administrador. Y también intervienen cuatro objetos, como son persona, gallo, enfrentamiento y nuestro objeto que nos va a hacer interactuar con el sistema. Aquí tenemos los pasos que se siguen para registrar el gallo en dicha pelea o enfrentamiento. A continuación tenemos lo que son los diagramas de comunicación. En lo que son los diagramas de comunicación, los elementos principales son actores, objetos, asociaciones, mensajes, condición de guardia y los llamados rectángulos. Debemos de ser muy elocuentes al momento de definir lo que es un diagrama de comunicación. Un diagrama de comunicación proporciona esencialmente una vista de los aspectos dinámicos de un sistema orientado a objetos. Puede mostrar cómo los miembros de un conjunto de objetos colaboran para implementar un caso de uso o un escenario de caso de uso. Un diagrama de comunicación es esencialmente un diagrama de objetos que muestra las relaciones de paso de mensaje en lugar de la agregación o asociaciones de generalización. Cuando un diagrama de comunicación está completamente poblado con todos los objetos, puede convertirse en muy complejo y difícil de entender. Para esto es necesario simplificar el diagrama lo más sencillo posible. En el caso de los diagramas de comunicación, sus objetos están agrupados juntos en base a los mensajes enviados y recibidos de los otros objetos. El propósito principal es mostrar cómo los diferentes actores y clases interactúan entre sí.
y esta exactamente la información que se incluye. A continuación, las pautas que yo utilicé para crear estos 4 diagramas principales de comunicación fueron las que nos recomiendan el autor Ambler, el cual nos dice que use el diagrama correcto para la información que le interesa comunicar al usuario. Además de esto, el diagrama de comunicación nos dice que permite al equipo identificar fácilmente un conjunto de objetos que están entrelazados. Y también utilicé la pauta que dice que al tratar de comprender la secuencia de mensajes, un diagrama de secuencia debería ser utilizado en lugar de un diagrama de comunicación. Por eso yo diseñé antes nuestro diagrama de secuencia, ya que van relacionados a los diagramas de comunicación. Para nuestra creación de los diagramas de comunicación, en primer paso determiné el contexto del diagrama de comunicación. Luego identifiqué los objetos y las asociaciones entre estos objetos. Los objetos vendrían a ser los actores que participan en la colaboración. Luego de esto diseñé estos objetos y sus asociaciones en el diagrama, colocándolos juntos en función de las asociaciones que tienen con el otro objeto en la colaboración. Luego agregué los mensajes a las asociaciones entre los objetos y por último validé el diagrama de comunicación. A continuación tenemos nuestro primer diagrama de comunicación que hace referencia a nuestro caso de uso registrar datos de una persona. Entonces ahí tenemos nuestros actores que es persona y administrador y nuestro objeto persona en el cual se van a guardar los datos. Entonces ahí tenemos los pasos numerados que se van a dar. El paso de mensajes. Ese es para el registro de datos de la persona. Aquí tenemos para la actualización de los datos de la persona, en el cual también intervienen los dos actores y nuestro objeto persona. Luego tenemos lo que es registrar los datos del gallo, en el cual intervienen nuestros actores persona y nuestro actor administrador. También intervienen dos objetos, como es nuestro objeto persona y nuestro objeto gallo, donde se van a guardar o a buscar la información solicitada. Y por último tenemos lo que es registrar el enfrentamiento de los gallos, en el cual tenemos dos actores que son nuestro actor persona y nuestro actor administrador. Y tenemos tres objetos, nuestro objeto persona y nuestro objeto gallo, y por último el objeto enfrentamiento. Aquí tenemos los pasos que se siguen para registrar la pelea. Como por ejemplo en este, dice, primero, el administrador solicita la cédula a la persona, que en este caso vendría a ser el gallero. Luego de esto, la persona entrega o facilita la cédula. Luego de esto, el administrador consulta la información en nuestro objeto persona. Luego de esto, nuestro objeto nos retorna la respuesta para ver si se encuentra registrado en el sistema. A continuación de esto, solicita los datos del gallo, el administrador solicita los datos del gallo. Luego de esto, el gallero entrega los datos correspondientes al gallo que va a registrar en ese enfrentamiento. Luego de esto, el administrador manda a consultar a nuestro objeto gallo si ese gallo ya está registrado. A continuación, el objeto retorna la respuesta al administrador y luego de esto el administrador procede a solicitar el monto tanto de garantía como del monto de apuesta a la persona o al gallero, en este caso. Luego de esto el gallero entrega el monto de garantía y apuestas al administrador. A continuación, el administrador va a registrar la pelea en nuestro objeto enfrentamiento. Luego de esto, el objeto enfrentamiento retornará la respuesta. Y por último, el administrador confirmará el registro de dicho gallo en ese enfrentamiento al gallero. Este es el diagrama de comunicación de registrar una pelea, al registrar un gallo en una pelea. Bueno, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestra primera parte del desarrollo de un sistema para el control de una gallera. Esperen que va a haber la segunda parte en una próxima entrega, en el cual vamos a diagramar los otros diagramas que nos faltan y vamos a enseñarles el sistema ya construido, ya programado, ya con las pruebas y todo,
Bueno, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestra primera parte. Gracias por la atención.